Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por aguantar hasta la última charla, el último turno. Estamos todos cansados, pero con altísimas expectativas en escucharlos a Víctor y a Rolando. Gracias a Presid de vuelta, más allá que soy socio de la asociación, valga la redundancia. Gracias por la oportunidad de acompañarlos, en este caso a Rolando y a Víctor. Víctor y Rolando, en definitiva, nos van a describir el escenario actual de los mercados, en particular de la carne vacuna, sobre todo Víctor, con algún dato más de los mercados globales, en segundo término lo que es aves y porcinos. Y Rolando, por su especialidad, nos va a dar un marco conceptual y de actualidad del mercado de producción de carne porcina. Los voy a presentar. A su vez, bueno, por supuesto, nos van a dar su punto de vista de hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos ir en cada caso. Voy a pasar a presentarlos por lo pronto para no sacarles mucho tiempo. Lo presento en primer término a Víctor Tonelli, licenciado en Ciencias Agrarias, productor ganadero, criador y recriador del Partido General Guido, provincia de Buenos Aires, consultor de empresas ganaderas y frigoríficas de carne vacuna. A su vez está muy vinculado con el sector tanto público y sobre todo privado. Es integrante de la comisión de la Fundación Barbechando, Comisión de Carnes de la Sociedad Rural Argentina, del grupo GPS, Grupo de Productores del Sur, del Consejo Consultivo de Carne Vacuna creada por el actual gobierno. Fundador e integrante de la Mesa Argentina de Carnes Sustentables, de la Mesa de Carne Vacuna Argentina y asesor del WWF de Estados Unidos para temas de trazabilidad ambiental y calculadora de carbono a nivel predial. Ex CEO de Estancias Cabaña Las Lilas, la empresa que lanzó al mercado argentino la primera carne con marca preenvasada, ex fundador y CEO de Carnes Hereford Argentina y de Uruguay, presidente en 2 oportunidades de la Asociación de Industrias Argentinas de Carne y vicepresidente de la Asociación Argentina de Producción Animal, entre otras entidades y sector. Bueno, por supuesto ha dado numerosas conferencias en Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda, China, Estados Unidos y Europa. Por otro lado, nos va a acompañar Rolando González, profesor titular de la Cátedra de Comercialización de la Universidad Nacional de Rosario, con una maestría en Gestión de Negocios Agropecuarios y de título universitario Economista Agropecuario. Víctor. Bueno, gracias Dieguito. Yo le digo Dieguito porque para mí todos los que son debajo de 50 son chiquilines. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Presid por acordarse que existe la ganadería, lo digo en broma, pero hace 20 años cuando me invitaron a Rosario a hablar de vacas, les confieso que fui con miedo. Porque en ese momento la vaca, si la tranquera llegaba a estar abierta y la vaca se metía en el lote agrícola, mamita, qué lío se armaba. Bueno. Hoy la intención de esta charla es básicamente dar un panorama del escenario actual, un poco un escenario marco de donde se desarrolla el negocio. Después vamos a ir a ver un panorama internacional para entender de alguna manera qué está pasando en el mundo, qué oportunidades nos genera y qué desafíos obviamente también nos presentan. Vamos a bajar un poquito de línea a la Argentina respecto de dónde estamos y sobre todo le voy a poner mucho énfasis al final sobre qué cosas debemos hacer para poder crecer efectivamente de manera competitiva y cuáles son los temas de agenda que hoy de alguna manera se están tratando y en las que sin ninguna duda nos vamos a tener que comprometer. En primer lugar, digamos un poco el panorama del 2024 arranca o nace el año con 2 circunstancias de cambios profundos, diría yo. El primero es que habían vuelto las lluvias, teníamos una oferta forrajera por lo menos con muy buenas expectativas y eso implicaba dejar de lado el ciclo inmediato anterior que fue de liquidación de rodeos, en donde perdimos más de 2,5 millones de cabezas, más
todas las pérdidas que llevaban implícito la interrupción de procesos como las recrías y algunos otros, y los muy bajas tasas de preñez y de proqueo que después vimos como consecuencia de esa sequía. También, obviamente, en ese momento vino el cambio de políticas públicas, en donde la primera medida, que no fue menor, fue quitar todo tipo de restricción a las exportaciones, de modo tal que le dio al sector ganadero de nuevo un horizonte de previsibilidad para los próximos años. Obviamente confiando en que efectivamente en esa línea se continuará y que no aparecerán cines negros de los cuales estamos cansados de contar, ¿no? Con esta, digamos así, este cambio de ciclo y con el efecto residual de la recría, la caída de la oferta de ganado a faena y de carne, por supuesto, equivalente a res, este año va a terminar cayendo casi 10% por debajo de la oferta que tuvimos el año pasado. Los otros temas que mencioné, la quita de todo tipo de restricción a las exportaciones, sumada obviamente a una caída del poder adquisitivo en este cambio de políticas públicas en el que todavía los consumidores y los ciudadanos de a pie estamos esperando el rebote, que esperemos que llegue cuanto antes que nos cansemos, pero digamos que está en camino de. Lo que ha ocurrido es que las exportaciones han crecido en la participación del destino final de una oferta que, como digo, se redujo en un 10%, pero que a pesar de todo y a favor de este nuevo escenario de exportaciones, que incluso en el curso de esta semana conocimos ya la resolución que confirmó lo que le había anunciado el presidente respecto de retenciones cero para la exportación de vacas y una reducción del 25% para las otras categorías, claramente las exportaciones tomaron un protagonismo que no tuvieron en ningún momento de la historia argentina. Ya este año han superado el 30% del destino final de toda la oferta disponible post faena. Un tema que es importante y que seguramente va a tener su consecuencia en una oferta abundante en el próximo cuatrimestre, es que a partir de los muy buenos precios de los granos, si cabe la expresión, de los alimentos para transformar en carne y buenas relaciones de costos de reposición entre ternero y gordo, ha hecho que los corrales hoy se encuentren, último dato de estos días del SENASA, se encuentren hoy con casi 100.000 cabezas más encerradas de lo que tuvimos en este mismo periodo en el año pasado, que ya había marcado un volumen muy importante de encierres para esta época. Es decir, estamos, yo diría, casi en 2.100.000 cabezas de encierre instantáneo para todos los feedlots que están registrados en el SENASA. Súmenle todos los feedlots que no están registrados o los caseros y se van a encontrar con que en este momento han iniciado o ya vienen en proceso de engorde y terminación una cantidad muy significativa de animales que seguramente los vamos a ver saliendo a faena en los próximos meses. Ya me anticipo, porque me lo pidió Diego, que él quiere siempre saber cuánto va a valer el ternero la semana que viene. Bueno, no sé la semana que viene, pero o antes si es posible, pero sí está muy claro que todo lo que sea faena o engorde con destino a mercado interno, en virtud de alguna manera de este bolsillo enflaquecido del consumidor, no le veo grandes oportunidades de recuperaciones de precios, por lo menos recuperaciones respecto de lo que ha perdido en los meses inmediatos anteriores. Bien, hay temas que sí el gobierno va avanzando, sin duda alguna en la macro nos está mostrando una caída fenomenal de la inflación, lo estamos viendo en nuestro quehacer cotidiano respecto de la accesibilidad al crédito y sobre todo de las tasas a las que hoy podremos acceder, que parecían, a valores de hoy, parecían un sueño hace algunos meses atrás, y por supuesto están faltando muchas otras que todavía el campo y los sectores productivos están esperando, ojalá lleguen
lo antes posible. En el ámbito internacional, para seguir dando un marco de escenario, yo diría, la demanda ha sido fenomenal. Este año se marca un nuevo récord en términos de comercialización de carne vacuna desde todo origen hasta todo destino. Por lo tanto, uno no podría decir que hay problemas de demanda. Lo que sí hay claramente es un amesetamiento en los precios debido a que la economía internacional se ha enfriado como consecuencia de los cisnes negros que hemos venido pasando, que arrancó fuertemente con el COVID y que después, cuando parecía que ya veníamos recuperando gracias a la vacuna y a la ciencia, vino el golpazo de la guerra de Rusia-Ucrania, y cuando parecía que esto empezaba a ordenarse un poquito, los problemas de Franja de Gaza y otros problemas geopolíticos que tienen al mundo en vilo, digamos, y que le limita una recuperación importante a nivel económico. Habrán leído estos días los problemas de Japón, las supuestas caídas en la actividad de Estados Unidos, en fin, todos temas que tarde o temprano, antes o después, pegan en este negocio y en todos los negocios del mundo. Un tema que no es menor. La ganadería va a tener que enfrentar de ahora en adelante nuevas demandas, nuevas regulaciones, nuevos requisitos para que el producto carne tan rico y tan nutritivo que conocemos tenga además anexado atributos e información que le den al consumidor la mayor cantidad de información precisa, o en todo caso que le permita determinar si el proceso con el cual fue elaborado está de acuerdo a sus principios éticos respecto de medio ambiente o bienestar animal o tantos otros temas. De modo tal que lo pongo acá, al final voy a decir algo más, pero sin duda alguna, de nuevo el mundo, la demanda y los mercados socioculturalmente más desarrollados nos vuelven a poner otra vez en el desafío de, ahora que aprendí a manejar la vaca, ahora además tengo que manejar el suelo y las emisiones y la huella de carbono, etcétera, etcétera. Y la respuesta es sí, lo vamos a tener que hacer. Y por último, y no menor, y al final lo voy a poner, digamos, hay una agenda ya que el gobierno está poniendo en marcha, que ya ha comunicado en general a las entidades, que a mi juicio van en la línea correcta, pero al final, en todo caso, en la última diapositiva la vamos a ver y eventualmente la discutimos. Solo para terminar de redondear qué ha pasado con las carnes en la Argentina, en todo caso me anticipo, Rolando, y te hablamos de esto, pero ya lo habíamos conversado un poco. Está muy claro que la Argentina, digamos, cada vez hay, salvo este último año que cayó un poquito por la sequía, pero en términos generales ha crecido la oferta total por habitante y por año de carnes. El consumo ha pasado de menos de 100 a 115 kilos por habitante y por año en 25 años. Es un crecimiento muy importante, pero fíjense ustedes que la línea, las columnas azules que representan a la carne vacuna van en sentido decreciente, en tanto la carne de aves, columnas rojas, y la carne de cerdo, columnas amarillos, han crecido de manera significativa, compensando de alguna manera la caída de la oferta / consumo de la carne vacuna. Para poner 2 o 3 numeritos, diría, la carne de cerdo prácticamente ha duplicado el número que tenía cuando inició este análisis de 25 años, la carne de pollo casi duplicado, pasó de 25 a 48, y la carne bovina, que estaba en 67 en aquel momento, ha bajado hoy a los 45, que quizás recupere algo el año que viene, pero que seguramente, si nos proyectamos a 10 años, se va a encontrar entre 40 y 45 ya de manera estructural, no de manera coyuntural debido a una sequía o a otros efectos externos, ¿no? De modo tal que, en principio, mi primer comentario es: esperen ver el consumo interno de carne vacuna en forma decreciente a favor de la sustitución de las otras carnes. Bien, esto es lo que ha pasado en el mundo en los últimos 10 años, mes base junio del 2014, último mes relevado junio del 2024, es decir, 10 años completitos, y ahí van a ver cómo los precios llevados a valor 100 respecto del índice junio
o del dato junio 2014, van a ver que cerdo la rosa y pollo la naranjita, digamos, se han mantenido siguiendo casi una línea, salvo al final, que después le explicaré por qué se dispara el pollo en un momento dado, pero vuelve otra vez a acompañar al cerdo, como que las carnes de producciones intensivas anticipan lo que consideran puede ser las demandas, y en el caso que vean, el caso del pollo es muy emblemático, y además lo diré sin ponerme colorado, las damas sabrán entender que es literal lo que voy a decir. Me encanta cuando Roberto Domenech, el presidente de la Asociación de Criadores de Pollos, dice: cuando nosotros asumimos o tenemos el dato que va a sobrar oferta, digamos, para evitar que se caigan los precios, empezamos a romper huevos, literal. Es decir, achican la oferta futura, ajustando de alguna manera oferta con demanda para evitar entrar en periodos de crisis de rentabilidad. Cuando vean la roja, que es la carne vacuna, lo que van a ver en principio es, se mantuvo prácticamente toda la década por encima de los valores del inicio de este análisis, 10 años atrás, con sus subas y sus bajas que tienen algún cartelito que ahora voy a contar, que tiene que ver con esos cisnes negros que impactaron en el negocio, pero en cualquier caso, cuando uno mira la línea de tendencia, las que están en la línea de rayitas, fíjense ustedes cómo la línea de tendencia de la carne vacuna marca un crecimiento de los precios mucho más significativo que en las otras carnes. Y esto se da centralmente, y ahora lo vamos a ver, porque el crecimiento de la demanda fue mucho más rápido que la capacidad del ajuste de la oferta para abastecerla. De modo tal que en estos términos le diría, y ahora lo desafío después a Rolando que me diga lo mismo con el cerdo, yo diría, estamos casi en un negocio soñado en donde crece la demanda y crece el precio. Obviamente con sus subas y sus bajas, nada es perfecto, pero esa es la tendencia. Y ahí simplemente menciono cómo de alguna manera esos cartelitos que están ahí, que la primera es fiebre porcina africana, la segunda es COVID, la tercera es la vacuna, cómo recupera de alguna manera actividad y consumo para todas las carnes, por cierto, y cómo luego la guerra deprime nuevamente los precios hasta que vuelve a recuperar casi un año después, es decir, ya viene entrando el 2023, todos los precios de las carnes vuelven a recuperar, y fíjense que los últimos meses, léase el último cuatrimestre de este año, en términos generales, los precios internacionales de las tres carnes han mostrado un nivel de recuperación interesante. Me quedó simplemente sin mencionarles que les había dicho qué pasó con ese especie de Aconcagua en la rayita naranja. Tuvo que ver con la influencia aviar que dejó al mercado desabastecido de carne durante un periodo, y eso hizo que los precios de esa carne obviamente subieran. Cuando miramos al mercado internacional, y les puse 20 años, había puesto 30, pero el impacto todavía se ha dado más cerca que ahora. Prácticamente el mercado global de carne vacuna se ha duplicado en los últimos 20 años. Y eso es algo, créanme, increíble. Los desafíos, salvo para las nuevas Actech o los nuevos productos, que otros productos maduros como la carne vacuna puedan mostrar este nivel de crecimiento espectacular de volumen que tiene que ver con la demanda. Y cuando uno mira las columnas se va a encontrar que prácticamente casi todo ese crecimiento lo justifica Asia. Es decir, cuando miramos el crecimiento brutal, miren la columna naranjita o amarillita, y prácticamente el monto casi total de crecimiento está explicado por Asia. Cuando uno habla de Asia, inmediatamente piensa en China, pero ahí viene un tema muy interesante, que es este otro cuadrito. China es Asia, Medio Oriente y norte de África, Asia más MENA, en la rayita esta. Fíjense ustedes que China, obviamente, es muy importante. China no existía hace 15 años atrás en el mercado importador de carne, y hoy es el 32% de todo
el mercado de carne vacuna internacional, pero China representa el 40%, 43%. Todo el resto son mercados espectaculares que han crecido de manera brutal, a los que la Argentina no tiene o tiene muy poca penetración o participación en su mercado. Esto ustedes pueden mirarlo como la mitad del vaso vacío. Yo suelo ver siempre la mitad del vaso lleno y por lo tanto visualizo en este mercado extraordinario de crecimiento en el que casi el 60% hoy no tenemos participación como una extraordinaria oportunidad de crecimiento a futuro. Bien. Quería marcarles, este gráfico o este slide tiene el siguiente objetivo. En general, escuchamos, nos cuentan los frigoríficos que el mercado está mal, que el precio está bajo, que el número no da. Y la verdad que sí, es cierto, parcialmente cierto. Ahora, no es verdad en el mundo. El mundo está casi dividido en dos circuitos comerciales, que podríamos definirlo, es una definición, yo diría, audaz, pero que nos sirve para interpretarlo como el circuito de comercio de los países que permiten el ingreso de carne libre de aftosa sin vacunación, de aquellos que te permiten ingresar aunque vacunes. Mirá vos, aunque vacunes sonó extraordinariamente mal. No habría ningún nivel de riesgo diferente entre ser libre con o sin vacunación. Pero el mercado lo ha segmentado de esta manera. No porque simplemente te nieguen el ingreso, sino porque además se ha de alguna manera protegido con altísimos aranceles para aquellos que no son proveedores habituales. Vean lo siguiente. Si lo ven, sí, se ve claro. Miren, Estados Unidos y Australia proveen, abastecen, venden a estos mercados, llamémosle, del circuito sin vacunación, si quieren ustedes, si me permiten, en donde prácticamente China representa menos del 20% del volumen que venden, y donde prácticamente más del 50% de lo que venden va justamente a estos países que yo les mencionaba, Vietnam, Singapur, Malasia, Filipinas, Indonesia, etcétera, etcétera, Saudi Arabia, Emiratos, que están en este colorcito ocre, aunque pequeño verdecito en el caso de Estados Unidos de MENA. Es decir, van más del 50% de lo que vendan, van justamente a los mercados a los que nosotros no tenemos acceso o no tenemos presencia. Y NAFTA, por supuesto, si uno suma a esto el NAFTA, del cual Estados Unidos es parte y Australia tiene casi 400.000 toneladas libres de arancel, con arancel cero. Les recuerdo, nosotros el kilo que sigue a las 20.000 toneladas tenemos que pagar 26,4% de arancel sobre costo y flete puesto en puerto americano. Competir no es fácil, pero este es el tema. Y contra el mercado en el que sí estamos nosotros y compite Brasil, además nos tocó el líder de exportación mundial como es Brasil, que crece de manera brutal en sus exportaciones y además tiene un esquema de costos, me encantaría entenderlo profundamente, pero vende a valores muy bajos que nos pone un techo a los valores a los que nosotros podemos ofrecer productos similares. No quiero hablar de calidad en este sentido. Ahora fíjense, Brasil el 50% es China, Argentina el 75%, 72% creo el último mes, pero estamos arriba del 70%. Fíjense cuánto le vendemos al sudeste asiático, al MENA. Brasil un 15%, nosotros nada, el 4%. Es decir, nosotros no estamos en donde están aquellos y ellos no están a donde estamos nosotros. La diferencia es esto. Ellos venden a casi $9.000 la tonelada de Estados Unidos, casi 7.000 a Australia, y nosotros rascamos 4.600 o 4.700. Entonces, cuando uno se pone en el análisis, y a esto los quiero desafiar, de lo que viene, lo primero que uno tiene que pensar es, ¿puedo crecer? Sí. Pero ¿qué tengo que hacer para crecer competitivamente e ingresar en los mismos mercados que están estos señores que claramente hoy están ganando mucha guita? Y nosotros vamos como podemos. Esta es la realidad.
Entonces, yo digo, guárdense con esto porque después viene un comentario muy atinado respecto de esto. Un par de comentarios para mostrar el ejemplo más clásico de los dos mercados. China no ha dejado de crecer, es los primeros semestres de los últimos 8 años. No deja de crecer, fíjense, la columna crece. Lo que está en rayita o en la raya verde son los precios contra el eje de la derecha de ustedes. Es decir, los volúmenes no dejan de crecer, todos los meses marca récord, los precios no dejan de decrecer, y hoy estamos en $4.700. La verdad es que China ya empieza a mostrar signos de recuperación, Diego, quédate tranquilo, tenemos buenos meses por delante, y probablemente no deberíamos sorprendernos que tal vez de acá a 3 meses, por poner un periodo, estemos a lo mejor en un promedio de 5.100 o 5.200, que sería un número francamente interesante, teniendo en cuenta que el 80% de lo que exportamos a China es vaca conserva, o vaca manufactura, o vaca carnicería. Es decir, lo que rechazamos de nuestro sistema de cría van a China. Tampoco podemos pretender que nos paguen al mayor precio de mercado. Nos pagan por lo que mandamos, está bueno. Y esto es Filipinas. Puse Filipinas porque en realidad es el primer cuadro que encontré en donde está precisamente en el otro circuito, en donde sube volumen y sube precio. Y esta es la diferencia que tenemos que tener en claro cuando desarrollemos, no sé si es estrategias, planificaciones o nivel de esfuerzos o inversiones o compromisos de cara al futuro. Tenemos que ir a donde pagan más y donde claramente tenemos mayores demandas. Cuando hablo de desafíos y oportunidades, este es el punto para mí de disrupción. Argentina no va a consumir más de 45 kilos dentro de 10 años. Hoy consume eso por la sequía del año pasado, capaz que el año que viene estamos en 47, por ahí subimos un puntito más. Pero de acá a 10 años, el cerdo, ¿cuánto va a subir, Rolando? ¿10 kilos más? Por él. ¿Y quién cree que les va a ceder los 10 kilos? Bueno, alguna cosita cederá el pollo, el resto lo vamos a hacer nosotros. Por lo tanto, si vamos a consumir 40 o 45 kilos, para los 51 millones que seremos en el 2035 o 34, bastarán con 2.200.000, 2.300.000 toneladas. Hoy producimos 3.200.000, es decir, hoy nos estarían, entre comillas, sobrando para exportar 900.000 toneladas. ¿Qué es lo que vamos a exportar este año? La pregunta es, ¿a dónde vamos a poner los esfuerzos? ¿Vamos a producir más liviano para inundar el mercado interno? ¿Para competir con el pollo más barato y fundirnos todos? ¿O vamos a trabajar para desarrollar estos mercados de mayor valor, de altísimo volumen, con la categoría y la calidad y el peso que requiere el mercado externo? Se lo dejo, yo ya tengo la respuesta. Pero este es un tema que hay que pensar. No, las cosas no continúan por el mismo caminito siempre. Un día aparece la autopista y tenés el camino de ir por la colectora o subirte a la autopista. Yo me subo a la autopista. Ahora, subirte a la autopista tiene sus riesgos. No podés correr más de tanto, tenés que un policía cada tanto, tenés radares. Bueno, muchachos, hay que subirse a la autopista y hay que hacer los deberes como corresponde. Si la Argentina, y este es un trabajito excelente, que el otro día lo comunicó José Lisi de ACREA, trabajo excelente que dice, si Argentina tuviera los niveles de eficiencia que tiene Australia, esto es, extracción del stock argentino hoy 27, pasáramos a 33%, es decir, que en lugar de sacar 33% del stock, sacáramos 33% para la faena. Si además tuviéramos los niveles de tasa de destete que tiene Australia, que es 78%, nosotros tenemos 65, 66, este año un poquito menos por la sequía, vamos subiendo, pero digamos, si tuviéramos eso, y si además faenáramos con un peso de 265 kilos, no es un viaje a la luna. Uruguay está en 262. Ahora, nosotros seguimos en 228 clavados porque a alguien se le ocurrió que había que cerrar las exportaciones y el único mercado que te compraba liviano era el mercado interno, allá vamos con el liviano. Ahora, si alguno de ustedes me aclara, así no pierdo el sueño esta noche, ¿en qué son mejores los australianos que nosotros? Más allá de las cuestiones políticas, cultura,
etcétera, etcétera. En términos de producción, sinceramente, no lo alcanzo a entender. Ahora, si eso ocurriera, podríamos subir la producción un 50%, duplicar las exportaciones y agregando valor en los mercados que lo pagan, duplicar el valor de todo lo que producimos. Hoy producimos más o menos, cálculo de la sociedad rural, no lo minimizo porque está muy bien hecho, 20.000 millones de dólares es lo que producimos anualmente en la ganadería. Podríamos pasar a 40.000 millones de dólares. Deuda externa, pelito para la vieja, lo paga la ganadería. ¿Qué te parece? Bueno, estos son los temas, es decir, hay que pensar en grande, muchachos. No hay que pensar en viejo, hay que pensar en grande. El mundo es enorme, el mundo quiere carne. Los muchachos que empezaron a comer carne quieren más carne. Los vegados crecen al ritmo del nada y estos crecen a un ritmo geométrico. Y quieren carne. ¿Y quién le va a dar carne? Nosotros. ¿Se la vamos a cobrar? Por supuesto. ¿La van a pagar? No tengan duda. Hay que trabajar para eso. Entonces yo diría, para lograr esto se necesitan políticas de Estado. Si el flaco que va a venir dentro de 2 años o 3 te vuelve a cerrar exportaciones, te pone peso mínimo de faena, peso máximo de no sé qué, ley de góndolas, o lo que se les ocurra, estamos fritos. Entonces, tenemos que pelear para que existan leyes vinculadas a la ganadería que le den el largo plazo que el sector y el ciclo productivo necesita. Y eso no viene de la política, tiene que venir de nosotros. Entonces, yo diría, el cambio de enfoque está muy claro. El foco principal debe ir a las exportaciones, no porque vaya en desmedro del consumo interno, es que el consumo interno ya lo abastecí. ¿Qué hago con lo demás? ¿Qué hago con lo que crezco? ¿Qué hago? ¿Cómo sigo creciendo? ¿Cómo alimento más bocas? ¿Cómo le doy una mejor vida a la ciudadanía argentina? Entonces, tenemos que ir claramente hacia las exportaciones. Eso implica que lo que nos volaron en la ley base inicial vuelva en algún momento. Tiene que haber una ley que prohibir exportaciones. Bajo todo punto de vista, no estoy haciendo política, les estoy hablando con el corazón. Les digo, muchachos, somos nosotros los que votamos, somos nosotros los que pagamos los impuestos y somos nosotros los que tenemos que ponernos duros en esta línea. No es posible que nos cambien la regla de juego cada 3 meses. Otra política es claramente salir al mundo. Hasta ahora, como era un buen negocio cerrar exportaciones, sobreofertar al mercado interno para que comamos más carne barata, fantástico. Ahora, si damos vuelta a esa ecuación y nos desafiamos a ir al mundo, a jugar como el mundo juega, hay que salir con todo. Y salir significa abrir mercados, y salir significa hacer tratados internacionales, y salir significa negociar aranceles y negociar cuotas, y por supuesto dar algo a cambio. Digamos, vos no podés ir con la valijita, con el diezmo, ponga el diezmo, no, tenés que ir con una valija, dejarla y llevarte otra. No hay otra en negociaciones internacionales. La buena noticia es que este espíritu está presente. Eliminar todo tipo de restricciones no hace falta, esto casi es una perogrullada, pero sí hay un tema que no es menor, y esto lo hablamos mucho en Comisión de Carne Rural, que ha avanzado, incluso ha tenido reuniones con la Baña. Tenemos que sincerar el peso ponderado que tiene la carne vacuna en el conjunto de las carnes del INDEC. La ponderación hoy es 70% vacuno, 30 pollo, 0 cerdo. Cuando la realidad es hoy 45 vacuno, 48 pollo y casi 20 cerdo. Entonces, lo tenemos que hacer, ¿por qué? Porque esto quedó de la encuesta de hogares del 2003, muchachos, hace 21 años. Cuando se acuerdan ese grafiquito anterior, cuando comíamos 65 o 70 kilos de carne. Entonces, estos son los temas en los que tenemos que ocuparnos, porque además no es en contra de nadie, es a favor de eso, que ya me entendieron. Sincerar, bien. Y por último y no menor, si queremos más valor, tenemos que vender calidad. Y si tenemos que vender calidad, la tenemos que estimular. Y para estimularla tenemos que tener una calculadorita, llámese tipificación, reglita de cálculo, como sea, que diga, esta carne es mejor que esta y vale tanto más. ¿Por qué? Por lo que quieran. Más marmoreo, más ojos de bife, más esto, más aquello, lo que quieran. Esto es clave, porque hasta ahora somos una bolsa de papa sin tipificar.
Esto es lo que pasa. Hoy la calidad la hace el frigorífico seleccionando después que faenó. A vos ya te pagó. Entonces, este es otro temazo. Y si no hacemos esto, no tendremos calidad, no podremos darle la calidad que el cliente quiere y no podemos hacer la diferencia de valor. Por último y no menor, todos los datos que demos de lo que sea tienen que ser serios. Se acabó la chantada, no hay más chantada. El mundo no se lo banca más. No podemos salir a decir, somos carbono positivo. No somos carbono positivo. El señor Roberto es carbono positivo, el Gil de Víctor es carbono negativo. Hay que medirlo. Está claro. Entonces a mí estos cuentos marketineros ya no caminan más en el mundo. Seriedad, confianza, cumplimiento, dato científico y serio. Último, y voy a la agenda. Trazabilidad individual. Si alguien en esta magnífica lugar no está de acuerdo con la trazabilidad, lo puedo comprender. Ahora déjenme que le explique por qué sin trazabilidad individual y electrónica no vamos a ningún lado. Primero, porque no somos creíbles. Segundo, porque lo que hacemos hoy solo sirve para entrar a Europa, pero no sirve ni para tener atributos de deforestación, ni atributos de huella de carbono, ni atributos de nada, porque cualquier sistema lo que va a evaluar es a lo largo de la vida de cada animal en qué campo estuvo y bajo qué condiciones de proceso estuvo. Y eso solo es posible dar respuestas serias con trazabilidad individual y por supuesto electrónica a la hora de la tecnología actual. Estándar mínimo sanitario e higiénico y ambiental, mínimo minimorum, por suerte el gobierno ya arrancó con una prueba en Tucumán. No se permitirá que ningún frigorífico que procese carne implique un riesgo de salud para quien la consume. Es básico. No digo nada más, no digo ni que tiene que hacer cuarteo, ni que tiene que tener una planta de no sé cuánto, ni cuántos metros, ni cuánto nada. Lo único que digo es, no puede haber una planta que procese carne, porque es un alimento, como resultado del cual pueda enfermarse alguien que la consume. Y este es el estándar. Aftosa, no quiero entrar en debate, simplemente decirles que es un tema en el que tenemos que trabajar mucho más allá del 30% de descuento en el precio de la aftosa que nos hizo Biogénesis y CDB a principio de año. El tema es mucho más profundo. Brasil en septiembre de este año recibe a la ONSA y está pidiendo o le va a pedir que en el año 2025 lo declare libre de aftosa sin vacunación para entrar a todos esos mercados que queremos entrar nosotros. ¿Qué ocurrirá? No lo sé, pero necesita un trabajo serio y científico que esté más allá del valor de la vacuna. Negociaciones internacionales, ya lo dije, nichos de valor claramente tienen que ver con agregar valor y este tema de la tipificación y la calidad, y claramente la respuesta que demos, la información que demos, debe ser auditable por el auditor más hijo de mala madre que se les ocurra. Así que el desafío es transformar. Somos nosotros los responsables de hacerlo, el Estado nos va a acompañar seguramente, pero los agentes del cambio somos nosotros. El papá Estado, si Dios quiere, ya no va a estar y somos los que tenemos que hacer el cambio. Así que muchas gracias. Buenísimo, che, buenísimo. La banqueta buenísima. Bueno, ¿cómo les va? Es difícil seguir después de Víctor, pero vamos a intentar hacer agradable un producto que está ganando cada vez más importancia en nuestro país. Hablo concretamente del cerdo. Hoy yo también doy en una licenciatura en nutrición y hoy los nutricionistas ven con mucho agrado el nivel de magro que es la carne de cerdo, ¿no? Entonces, hace algunos años alguien que la vio, como se dice habitualmente, en Rosario, Villavicencio empezó
el cuarteo y con los cortes envasados al vacío, y yo creo que es la tendencia, por decirlo de alguna manera. En las vacas no pasa lo mismo, porque a las amas de casa no les gusta tanto ver la carne envasada al vacío, ¿no? Bien, esto simplemente para que ustedes vean algunos datos que hacen a la perspectiva del sector porcino, concretamente en nuestro país. Hay una gran concentración de la producción, esto para quien no sabe concretamente dónde se radica, pero básicamente es la zona centro de nuestro país, la región centro. Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco. Chaco en mucho menor medida. Hay una producción en constante ascenso, ya lo dijo Víctor, crece, inclusive las exportaciones se han duplicado ahora a mediados de año respecto a junio del año pasado. También hay una mayor concentración en las granjas productivas, en aquellas que tienen un mayor nivel tecnológico, tienen una mayor eficiencia de producción, que es lo que hay que remarcar, que es el caso de Buenos Aires, Chaco y Córdoba. Muy buena la relación capón-maíz. Esto es un análisis que nos sirve desde lo económico, ¿no? Es decir, así como les comentaba Víctor, la relación ternero-novillo, que es lo que en definitiva hace viable o no el engorde, acá también es importante, el insumo más importante que tiene la producción de cerdo es el maíz. Hoy estamos en un momento muy positivo porque tenemos un maíz barato y eso ayuda y mucho, ¿no? También la faena crece, si comparamos años, tenemos, y si hacemos una serie de más de 10 años, un crecimiento constante. Sí, como dato también, por una cuestión obvia, una alta concentración de plantas frigoríficas en la región centro. Eso cuesta a veces en otras provincias poder hacer la faena concretamente. Y la tipificación por tejido magro, algo que ha insistido mucho Víctor a lo último, de la importancia de la tipificación, de marcar esos atributos que pide la demanda. Nos tenemos que convencer que el mercado, quien domina el mercado es la demanda. Es decir, nunca la oferta va a poder sobreponerse con lo que quieren los mercados. Por lo tanto, si hoy por hoy los mercados piden un nivel, en el caso de la carne vacuna, de marmoreo, y que se mida, algo que también dijo Víctor, que se pueda medir el marmoreo. Ustedes habrán escuchado alguna vez concretamente la carne Kobe. Bueno, tiene hasta 12 parámetros de medición, digamos, ¿no? Bueno, el tejido magro lo que viene a hacer es eso. En este momento tenemos un 57% de lechones que están tipificados por magro. Sigue en aumento el consumo aparente, fíjense que ya estamos en 17 kilos por habitante. Cuando yo me recibí en la facultad, el pollo, me acordaba cuando decía hoy Víctor, inclusive yo hice un trabajo sobre oportunidad, digamos, yo vengo de una zona, concretamente de Goya, que en su momento fue la capital del tabaco, y se pensaba en cómo sustituir a la producción de tabaco negro. Y el pollo en esa época no llegaba a 18 kilos per cápita. No soy tan viejo, ¿eh? Fíjense cómo cambió el consumo de pollo concretamente. Y en esa época estaba en 4 o 5 kilos la carne de cerdo. Estamos hablando de 17 kilos habitante año, con una tendencia positiva en aumento, ¿no? Simplemente para ver cómo está distribuido el stock porcino, como podrán ver, está liderado por Córdoba, después viene Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco. Chaco en bastante menor medida. Les voy pasando un poco rápido porque son datos simplemente y estamos con poco tiempo. Acá viene un poco la comparación de lo que decíamos de la relación capón-maíz, ¿no? Fíjense cómo, si nosotros analizamos, el general puede estar en 8, el promedio del capón tipificado.
Ya si bajamos a un capón no tipificado, ya estamos en una relación maíz a 6 porque lo vendemos más barato. Es decir, el numerador al ser más barato hace que nos tire esa relación hacia abajo. ¿Cuál es el crecimiento de la faena porcina? Fíjense, del 22 al año 23 un 4,9%, un 5%, no es menor. No es menor en una actividad que requiere mucha inversión, si hablamos granjas de alta tecnología concretamente, con madres con genética seleccionada y traída de Holanda en muchos casos. La faena copia obviamente esa producción, esto en miles de toneladas res con hueso concretamente, no peso producto, y esto es lo que es bueno también verlo, ¿no? Es decir, cómo ha venido el crecimiento, y estamos hablando desde el 2011 en adelante, es decir, estamos en 10 años, un poco más, estamos a un 57% de tejido magro, es decir, repito, un capón que está en 100, 110 kilos, que por medio de un sensor se puede medir la grasa dorsal y se puede determinar justamente si está dentro de los parámetros. Algo que a la ganadería le cuesta mucho, a la ganadería vacuna. Es decir, tomar, por ejemplo, el diámetro de ojo de bife requeriría hacer una ecografía, pero bueno, se pueden poner los parámetros en planta y seleccionarlos, ¿no? El consumo per cápita también lo mencionó Víctor, cómo va creciendo, y fíjense cómo tenemos esta línea, salvo en el 2020 que baja un poco, tenemos una línea constante en el crecimiento del consumo de carne de cerdo. Esto habla de que es un negocio potencial importante, ¿no? La relación pechito-cerdo asado. Esto también es interesante analizarlo porque cuando va cayendo esa relación, que nos está indicando que el pechito de cerdo está siendo más barato que un kilo de asado, hace que, si nos ponemos del lado del consumo, tendamos a comprar más pechitos. Si ustedes me preguntan a mí, yo soy un gran consumidor de pechito de cerdo, creo que es un corte muy rico a la parrilla y un muy buen sustituto de la costilla de asado, ¿no? Bueno, estamos en una relación que al sector porcino lo beneficia concretamente. Lo mismo con el cerdo, es decir, podemos decir que hoy por hoy estamos hablando, en el caso de pechito de cerdo, de un promedio de 4.000 pesos. Entonces, al subir el pollo o en el caso del asado de costilla, que podemos estar hablando de un valor entre 7 y 8.000 pesos, hace que esa relación sea mucho mejor. Concretamente, también lo mencionó Víctor, la composición, esto es al cierre del 23, la composición era 40% pollo, 45% vacuno y un 15% cerdo. Esto ha sido superado ampliamente por el pollo, es decir, hoy están empatados, podríamos decir, el consumo de pollo con el consumo de carne vacuna. Alguien nunca se hubiese imaginado que eso iba a ocurrir en Argentina, es más, nunca se pensó que el consumidor argentino iba a optar por un producto como el caso del pollo. Las exportaciones de carne, concretamente, fíjense, a abril de este año, comparado con noviembre del 23, el crecimiento que ha tenido, estamos en 1.758 toneladas, concretamente res con hueso de nuevo, como decíamos antes, también muestra una buena tendencia. En el caso del valor de las exportaciones, esto es lo que yo les decía antes, en este momento, de acuerdo a información periodística, la tonelada de carne de cerdo ha crecido a más de $1.000. Eso también está demostrando lo ventajoso que es este negocio, ¿no? ¿Y a dónde va la carne de cerdo concretamente? No es novedoso, si bien hay algunos datos que hablan de confidencialidad, pero bueno, va a Hong Kong, ustedes saben que es la puerta de entrada a China, entonces
ahí se maneja el gran volumen que va de las exportaciones de cerdo, le sigue Costa de Marfil y después se reparte entre China y los demás países. Pero fíjense de nuevo la preeminencia de los países asiáticos. Yo en un congreso de la universidad presenté un estudio de países atractivos y aparecen, no es novedoso, Malasia, todos esos países con los mejores valores por tonelada en el caso de carne de vacuna y de carne de cerdo también, ¿no? A modo de cierre, esto sería, no vamos a analizar las debilidades del sector, que lo podemos decir obviamente, pero básicamente me centro en las fortalezas y oportunidades que tiene Argentina. Calidad de producción, hay un plantel de madre de excelente calidad en la Argentina, una genética muy buena. Disponibilidad de recursos, nosotros los argentinos, yo mucho tiempo he trabajado para empresas de afuera y la verdad que el recurso humano argentino hace punta en Latinoamérica, eso no es ninguna novedad. Experiencia y conocimiento, ya ha logrado el sector superar esa curva de aprendizaje, como se dice. Lo que decíamos del crecimiento del consumo interno, esas son fortalezas de este sector. ¿Cuáles son las oportunidades? Los mercados de exportación. La exportación, coincido plenamente con lo que decía Víctor, no se puede prohibir la exportación. No existe casi en el mundo un país que no tenga su estrategia de crecimiento basada en la exportación. Innovación y tecnología, granjas de alto nivel, no por eso los chinos cuando tuvieron el fenómeno de la peste porcina han intentado financiar instalación de granjas porcinas en Argentina. Diversificación de productos, hoy tenemos una canasta de productos desde el matambrito de cerdo, pechito y demás, que antes no existía. Antes uno iba a un restaurante y no existía como plato el matambrito de cerdo, por ejemplo, ¿no? Y vaya que no es bueno, ¿no? Y mejoras en infraestructura, que eso sería algo que el sector, yo que vengo de Rosario, se vive pidiendo, no solo en el tema logístico, sino en cómo hacer mucho más fluida las exportaciones, es decir, reducir considerablemente todo lo que tiene que ver con la burocracia. Un gran avance es la eliminación de muchas exigencias que había en el RUCA concretamente. Así que, si ustedes me preguntan, es una gran oportunidad para apostar a la inversión en cerdo. Los dejo para que Diego pueda hacer algunas preguntas y que sea un poquito más amigables entre todos. Muchas gracias. Bueno, Rolando, muchísimas gracias. Vamos a avanzar con alguna pregunta introductoria para generar el intercambio con Rolando y con Víctor. Para Víctor, que si nos puedes dar tu opinión, tu punto de vista con respecto a cómo estamos, lo que transmiten acá, cómo estamos en todas las subetapas de la ganadería vacuna hasta la tranquera, cómo nos ves en términos de margen de mejora, de profesionalismo, de qué brecha tenemos con respecto a avanzar en ese sentido. Yo diría, estamos calentando los motores. Nos falta mucho, pero ya movimos. Ya el motor está calentando, ya movimos el auto. Viene una nueva generación, la mía y la que me siguió un poco prácticamente fue absorbida por la agricultura, estoy hablando de técnicos. Esta nueva ya está mirando la ganadería con muchas ganas de meterle mano, de mejorar los procesos, de aplicar tecnologías probadas, de medir. Y te diría, todavía hace falta un cambio cultural importante que creo que ha estado subsumido a las limitaciones que la
cuidadores de afuera que invadan la cancha si en todo caso no estamos jugando bien. Pero en cualquier caso digo, lo que viene es espeluznantemente importante. El crecimiento de la demanda de carne vacuna es extraordinaria en términos de la capacidad del mundo de abastecerla. Somos uno de los pocos países que tenemos condiciones geográficas, climáticas, genéticas y de calidad humana para poder hacerlo. Lo único que nos limitan somos nosotros mismos. Si ustedes jóvenes, y otros no tan jóvenes, pero la mayoría más joven que yo, no toman este desafío con el carácter y con el compromiso que deba ser, la frustración va a ser de ustedes. Yo seguramente no lo veré, pero es una lástima, sería un crimen de lesa humanidad, para expresarlo más claramente, no aprovechar las oportunidades que tenemos y que creo que ahora se nos han abierto nuevamente. Así que mi mensaje es a duplicar en todo sentido, adentro del campo, afuera de la tranquera y en el exterior. Les agradecemos mucho a todos por la presencia, por el respeto. Gracias, un placer escucharlos.